Bien. Déjenme checo. ¿Me alcanzan a oír bien? Ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hermanos, vamos a concluir propiamente, ¿verdad? Nuestra sesión, lo que me corresponde en este lapso de tiempo. Hoy propiamente no vamos a utilizar la Biblia, ya la utilizamos las sesiones anteriores y fuimos viendo propiamente la importancia de ver el aquí, el arriba y el abajo, ¿verdad? En palabras sencillas para que podamos nosotros manejar los textos de acuerdo a no cambiarles ni su énfasis cultural, ni lo a quién estaba dicho, ni lo por qué se dijo, ¿verdad? Y entonces, propiamente ahorita no me voy ya a meter a las cuestiones de la escritura, sino vamos a tratar de ver el cómo mejorar la enseñanza del texto, ¿verdad? Y entonces, le digo, no voy a manejar ahorita textos bíblicos, sino me voy a enfocar un poquitito a la práctica, ¿verdad? Del cómo poderle hacer para que el niño o el adulto o el joven nos pueda comprender un poquito más y sacarle más experiencia a lo que nosotros vamos a presentar como clase. Entonces vamos a ver el día de hoy la enseñanza multisensorial en el texto, que es a lo que nos vamos nosotros a dedicar el día de hoy. Bien, miren, la cuestión está así. Eh, Su servidor, de una manera u otra, yo me dediqué 32 años como profesor de educación secular, ¿verdad? Yo estuve al frente de niños, generalmente toda mi vida me la pasé desde los 16 años frente a un grupo. Yo comencé a dar clase a los 16 años y entonces estuve frente a un grupo en el cual el interés personal era que aprendieran lo que su servidor como maestro iba a exponer. Y entonces, al sentirme yo bien correspondido sabe usted que la educación anterior era pregunta y respuesta, memorizas y respondes, ¿verdad? No nos interesaba en los maestros de aquella época las cuestiones sensoriales, sino la memorización, ¿verdad? El yo te enseño, tú aprendes, te pregunto, me respondes. Y entonces, de una manera específica, cuando el alumno a mí me respondía lo que yo le preguntaba, me sentía contento porque yo como el maestro Martín decía, estoy haciendo un buen trabajo porque memorizó lo que yo traté de enseñar y lo logré. Y entonces, los que somos de aquella época, sabe usted que todos los exámenes que nos hacían era pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Y entonces nos evaluaban con relación a cuántas respuestas nosotros podíamos contestar de 50, de 30, de 20. Y entonces, si nosotros en determinado momento decíamos, me hicieron 30 preguntas y contesté 28, no, pues está excelente, ¿verdad? Es un buen alumno porque logró contestar 28 de 30. Y no me digan si contestamos las 30 de 30. Excelente, es un excelente alumno. Pero la metodología ha cambiado y la iglesia también tiene que renovarse. La cuestión es que uno de los grandes retos que tenemos nosotros es de que los niños aprendan y practiquen lo que lo que Dios les dice en la escritura a través del texto mediante un maestro. O sea, ver cómo, como está aquí el dibujito, cómo sale la revelación de Dios hacia las cuestiones mentales del niño y no nada más se le quede ahí, sino que la pueda practicar, que pueda conversar con Dios sobre lo que aprendió. Ya no podemos pararnos como maestros de Biblia frente al grupo y hacer la enseñanza tradicional de decir algo y luego hacer preguntas, porque ya no es posible en este siglo XXI
el que en determinado momento sigamos manejando una educación así. Y yo les decía en determinado momento, el problema es que tenemos un libro que tenemos que seguir, que nos dicen, este es tu guía, este es lo que vas a aplicar, pero como decíamos en las sesiones anteriores, no checamos si los versículos tienen un arriba, un abajo, para que nosotros podamos aplicar correctamente. Entonces, ¿a qué me voy a enfocar hoy para con ustedes? A que podamos utilizar todos los sentidos de los niños para que pueda aprender el texto bíblico. No es posible ya en nuestra época del día de hoy tenerlos exclusivamente sentados y nosotros dando una clase. No va a haber un aprendizaje práctico. Tenemos que buscar prácticamente sensorial. O sea, tenemos que ver desde que me dan la lección, salirme un poquito del guión tradicional de la iglesia. Y si yo soy el maestro y me van a decir, te doy este libro, te doy este sendero, el de primarios, y tienes que dar 4 lecciones, pues yo ser inteligente y decirle a mi presidente de escuela dominical, bueno, que ya no es escuela dominical, ¿me podrías permitir que en este mes nada más de 2 clases? ¿Me podrías permitir que en este mes de una clase, no las 4 que me estás pidiendo? Y entonces, de esa manera, el aprendizaje para con los niños va a haber mejoría si utilizamos sensorialmente todos sus 5 sentidos. Mire, al día de hoy, al día de hoy, si yo le pregunto a usted, ¿algún niño podrá utilizar computadora? ¿Podrá utilizar una lupa, un sobre, un dardo? ¿Podrá utilizar un celular? ¿Podrá utilizar lo que usted quiera? Le aseguro que lo hacen mejor que nosotros. Y entonces, en determinado momento, tenemos que utilizar todo lo que está a nuestro alrededor para la enseñanza. ¿Por qué cree usted que se nos quedan bien claritas las parábolas de Jesús? ¿Qué hizo Jesús para que a mí no se me olvidara una parábola? ¿Qué utilizó? ¿Qué vio? ¿Qué observó? ¿Qué indujo a la enseñanza a través de una parábola? ¿Qué utilizó él? Si checa usted todas las enseñanzas de Jesús, fueron multisensoriales. Él fue enfocando su visualización y empezó a hablar de ese campesino, empezó a hablar de ese fruto, empezó a hablar de esa siembra, empezó a hablar de esas ovejas, porque las tenía al alcance sensorial para que los alumnos voltearan y observaran, vieran y de esa manera no olvidasen las enseñanzas de Jesús. Mire, la cuestión que vamos a tratar de ver el día de hoy. Tenemos que elevar el rango de nuestra enseñanza textual para con los niños. La enseñanza de toda una historia. Yo sé que en cada iglesia hay buena enseñanza, no lo vamos a poder negar. Todos tienen buena enseñanza. Con la capacidad de maestros, la capacidad, como decíamos, de aulas, la capacidad del templo, pero todos tenemos una buena enseñanza. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque lo que estamos enseñando es Biblia. Y entonces, al enseñar Biblia es una buena enseñanza. Ahora, lo que queremos ver el día de hoy, que si nosotros comunicamos el texto multisensorialmente, hermanos, hermanas, vamos nosotros a tener una enseñanza para toda la vida.
Si yo empiezo a enseñar el texto junto con su contexto de una manera multisensorial, voy a mejorar la enseñanza para toda la vida. Y vimos en las clases anteriores cómo nosotros decíamos, es que así me enseñaron, es que así me enseñaron y es que así me enseñaron. O sea, eso fue nuestro reflejo cuando empezamos a ver los textos y decíamos, es que así me enseñaron y es que así me enseñaron. O sea, se nos quedó un formato de enseñanza que descubrimos a través de las sesiones anteriores que necesitaba fundamento. Ahora ya tengo el fundamento. ¿Cómo puedo enseñar, por ejemplo, sensorialmente la historia que vimos la semana pasada de Jonás? ¿Cómo la puedo plasmar sensorialmente para que se les quede a los niños para toda la vida? ¿Cómo lo puedo hacer? El poder de lo multisensorial. Miren, hermanos, aquí es donde ya vamos a interrelacionar. El poder de lo multisensorial, o sea, yo ya voy a estar frente al grupo, ya tengo a los niños o los adolescentes, los adultos, los jóvenes, ya los tengo ahí. Y entonces ahora yo tengo que no únicamente llegar con mi libro o llegar con la escritura sin haber analizado sensorialmente cómo puedo aplicar la lección para que la tengan comprendida para toda su vida. Y hay tres parámetros y los tres los podemos así de sencillo manejar. Uno, oigo y olvido. O sea, así de sencillito. Si en determinado momento le preguntamos a alguien de qué se trató la lección que escuchó la semana pasada en su iglesia, le aseguro que hay un gran porcentaje que no se acuerda. Pero eso sí, estuvo muy bonita y fue de bendición. Eso sí no puede faltar, o sea, fue de bendición. Y entonces la cuestión es, oigo y olvido. O sea, yo estoy sentado, sentadito, y el maestro está bla, 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 bla. Y entonces me dice, hemos terminado por el día de hoy. ¿Aprendieron? Sí. Bueno, entonces ya el maestro está contento porque sí. Pero el oír, solamente el oír, va a hacer que olvide rápidamente el aprendizaje. Dos, veo y recuerdo. Veo y recuerdo. Entonces, yo ya pasé a otro proceso. O sea, y se lo pongo ahorita bien clarito. Cada vez que yo vea un gato, me voy a acordar de Noemí. O sea, si Noemí me habla de gatos, ah, pero yo veo un gato y entonces siempre que vea un gato, ¿verdad? Me voy a acordar de Noemí. O sea, yo ya tengo un recuerdo y voy a decir, ay, Noemí y su gato. ¿Verdad? Y entonces, pero yo ya tengo un poder multisensorial. Algo ya hizo que recordara y que me acuerde de Noemí, porque cualquier gato, voy a decir, ah, sí me acuerdo que Noemí sacaba su gato en la pantalla. Y entonces, que alguien me haya contado, ¿tú sabías que Noemí saca su gato en la pantalla? Ah, pues no, no, oigo y olvido, no, pero ya lo vi. Y ya lo voy a recordar. O sea, ya avancé un grado en la enseñanza. No nada más estoy escuchando. Ahora los pongo a que vean. Tres, hago y entiendo. Si fuera ahorita y viajara hasta ahí, hasta donde está sentada Noemí, y tratara de agarrar ese gato, seguro que no me va a hacer caso. Y posiblemente me va a tirar un rasguño. Y entonces yo voy a hacer algo, voy a entender algo que ese gato nada más le entiende a Noemí. Pero ya hice algo.
O se hace, miren hermanos, la clase desde la infancia hasta la adultez, no podemos únicamente tener alumnos oidores. Y usted sabe que la Biblia lo dice, que no seamos oidores. Tenemos que poner algo sensorial para que siempre lo recuerden, para que siempre estén al pendiente de que algo se quedó dentro de su captación mental. Y si los ponemos a que lo hagan, va a ser más extraordinario. Oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y entiendo. ¿Comentarios, preguntas hasta aquí? Hermanos, comentarios, preguntas, dudas. Pastor Aquilino. Es muy importante lo que está comentando, porque si aprendemos para la vida, lo vamos a ejercitar. Cuando a mí me enseñaron sobre el Evangelio, me sacaron al campo a hablarle a la gente y pues lo sigo practicando todavía. Entonces, el evangelismo en los niños, en los adolescentes, en los adultos, donde hagan y entiendan, vean y recuerden, es lo que va a llevar a cabo o se va a llevar a cabo en la extensión del evangelio. Entonces, sí es importante, sí, aplicar lo que dice la Biblia para que de esa manera, pues, el evangelio vaya adelante. Ahora, no por tener esta clase en este sentido, pues vamos a ser expertos, ¿no? Porque los discípulos tenían esa clase con Jesús y Jesús les estaba diciendo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Porque la naturaleza pecaminosa del hombre, sí, aunque veamos y muchas veces aunque hagamos y entendamos, como el apóstol Pedro cuando fue regañado por Pablo, él ya había oído, él ya había visto, él recordaba, él hacía, él entendía. Y sin embargo, Pablo le tiene que llamar la atención en público porque lo que hacía era incorrecto. Gracias. Disculpe, hermano Martín, ¿puede abrir su micro, por favor? Ahora sí ya, es que se me cerró y no sé por qué se me cerró. Listo. ¿Ya me oyen? Perdón. Sí, bien. Gracias, gracias, hija. Miren, hermanos, les voy a dar un ejemplo práctico, ¿verdad? Por ejemplo, este hombre que habló, que es el pastor Aquilino, fue mi pastor por 17 años. Y entonces yo recuerdo perfectamente que, le pongo comillas, ¿eh? Mi pelea directa con él era cuando yo fui, me empecé a convertir, el por qué era tan suelto en la economía, por qué daba y repartía y daba y repartía, y yo lo decía, no estés haciendo eso, te hace falta a ti, te hace falta a ti, no tienes por qué dar tu salario, no tienes por qué esto. Y su respuesta de una vez fue, es que hasta que no lo hagas, no lo vas a entender. Es que no lo vas a entender hasta que lo hagas. Y un día se ofreció, en verdad, que lo hiciera. Y entonces eso sucedió en un taller. Se descompuso un carro, un hermano de la iglesia, lo lleva a un taller que estaba cercano a la iglesia. Y entonces me dice el mecánico, es tanto, profesor Martín. Y volteo a ver al hermano y me dice con la mirada, pues no tengo dinero. Y entonces tuve que pagar yo la reparación de ese auto. Pero me sentí tan bien que por fin pude comprender que el ayudar a la gente en el hacer te hace entender. O sea, es algo
que debemos nosotros poder practicar. Me volví sensorial, sensitivo y dije, pues no tiene, entonces algo tengo que hacer. Y entonces entendí que la misericordia a costo de la economía nos puede hacer felices. O sea, tenemos nosotros que hacer algo, tenemos que hacer para que podamos entender. Tenemos que lograr que los alumnos hagan. Y un ejemplo que ahorita se los pongo así, miren. Les pongo esta cuestión. Ahí está. Ejemplo 1, miren, les pongo esto. Estamos en la clase, X clase. Aquí no, por eso le dije que vamos a ir un poquito a lo sensorial y no le puse un ejemplo bíblico. Por ejemplo, estamos en la clase y le decimos, y estamos hablándole a los niños de lo hermoso, de lo refrescante que es una cascada. Y entonces nosotros estamos súper emocionados diciéndoles a los niños lo que es una cascada. Y ya terminamos la clase y entonces les decimos a los niños, ¿me podrían explicar lo que aprendieron? ¿Qué creen que aprenderían? Nada. ¿Por qué nada, hermana Lucy? Buenas noches, mis hermanos. Perdón por entrar tarde porque el niño aprende haciendo. Ajá. Y no oyendo. Entonces yo estoy bien súper emocionado como maestro, bla, 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 bla. Y entonces, ¿aprendieron? Pues me van a decir que sí. Porque generalmente esa es nuestra cultura. Sí, porque me da pena decir, no le entendí nada. No, no, nada. Usted ya acabó, pero me voy peor. Nadie se atreve a decirnos eso. ¿Verdad? Entonces, no aprendió. Ejemplo 2. Muestre fotos al niño de una cascada. Muéstrele fotos. Y luego diga, explícame lo que aprendiste. ¿Podrá explicar algo? ¿Podrá decir algo? ¿En qué cambiaron las cosas? ¿Qué se modificó en el bla? Y luego de pronto les pongo una fotografía de una cascada. 3. Llevo al niño a la cascada de la Sararacua, por decir ahí en Michoacán, y que experimente con sus 5 sentidos. Y luego le pido, explícame lo que aprendiste. ¿Qué cambió? Estamos hablando de la cascada. Luego le presentamos una foto de una cascada. Y luego lo llevamos a una cascada. ¿Dónde estuvo el aprendizaje? En lo que pudo tocar, ver, escuchar o leer. ¿Alguien más que quiera opinar, aparte de mi hermana Lucy? Cuando visitó la cascada. Cuando visitó la cascada. ¿Por qué, hermana Suri? Podría decir que ya es la manera de aprender práctica. Ya Ajá. lo hace, lo siente, lo ve, lo tiene, ya es más fácil de aprender, yo digo, que solamente sí. escucharlo. Así es. Ahora, mi pregunta ahora sí va enfocada a la escritura. ¿Habrá clases para los niños que puedan ser multisensoriales o todas tienen que ser en el aula? Y que ellos sentados y yo hablando. Multisensorial. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Y ahora la pregunta de esas bien complejas, bien difíciles. ¿Y por qué no lo hacemos? Y esta pregunta va para... bueno, hermana Suri.
Por la rutina, lo habitual. La rutina, lo habitual. Bien. Por lo fácil. Por lo fácil. Martín, Por los espacios. por los espacios. Bueno. ¿Por qué más? Por flojera. Ay, gracias, hermana. Es que siempre en determinado momento estamos nosotros, es que no, es que no, es que no, porque sé, ¿verdad? En determinado momento como maestro, que si quiero subir el nivel, yo tengo que dar más tiempo. Si quiero hacer una clase multisensorial, yo tengo que pedir autorización para hacer ruido. Yo tengo que decirle a mi pastor que voy a sacar a los niños con ayuda ahí alrededor de la iglesia para que puedan observar cómo se mueve la gente todos los días. Que los voy a llevar al jardín para que puedan observar qué hacen las aves y que el Señor las viste. O sea, pero tengo que trabajar más. Y el problema de nosotros, como dice mi hermana, es que, con respeto, no nos gusta dar más de nosotros. Nos dan el texto, el libro, y con eso. Y ahí estoy, y hasta tengo el libro ahí enfrente para ver qué sigue, qué sigue, qué sigue y qué sigue. Listo, ya terminé. Y entonces, no estamos logrando aprendizaje para la vida. Mas, sin embargo, busco estrategias para que experimenten, lo podemos hacer de una manera maravillosa. Por ejemplo, si yo quiero hablar de lo que estábamos viendo la semana pasada de Jonás, ¿qué puedo llevar multisensorial? Mi cabeza, ¿qué podría decir? Si yo llevo esto, sé que los niños no van a olvidar la historia de Jonás, el por qué es esa historia, para qué es esa historia y cómo fue provocado el evento del gran pez. Y entonces yo en determinado momento digo, necesito este material y este y este y este, y necesito 3 clases, presidente de escuela dominical. No quiero una, necesito 3. Porque en la número 1 voy a hacer esto, en la número 2 voy a hacer esto, en la 3 voy a hacer esto, en la 1 voy a necesitar que alguien esté en el barco, se suba en el barco, alguien que nos mueva, que nos maree un poquito. Voy a tratar de que alguien se vista de Jonás y lanzarlo fuera de la barca, que caiga en un colchón, pero lanzarlo y que ¡pah! De pronto suba agua cuando él cae porque va cayendo hacia las profundidades. Pero eso cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Esfuerzo. Y entonces, por eso, como acaban de comentar, nos vamos por lo tradicional, nos vamos por lo fácil, porque hay algo que también nos pega enormemente y que tenemos que quitarnos. Es que yo no puedo. No, hermanos, sí puede. Todos los que estamos al servicio del Señor, Él nos capacita en el poder de su Espíritu Santo y sí lo podemos hacer cuando dejamos que el Espíritu nos guíe. Hermana Mireya. Dios los bendiga, hermanos. Yo pienso que a veces no es tanto de recursos, sino es de imaginación. Porque, por ejemplo, en cuanto usted dijo cómo podría ser la clase, pues puede ser en una tina que tengas en tu casa. La llenas de agua, haces un barquito de papel, pones un monito ahí de esos chiquitos que venden a 5 pesos. Sí. Luego avientas el monito y ya tienes ahí un pez que tenga a lo mejor hasta tus hijos o tus nietos ahí en la casa y que se lo comía. Y si quieres que sea más real, pues le echas sal al agua que está ahí
ellos, ¿verdad? Yo siento que no es tanto el asunto del recurso, sino querer invertir en lo que estás haciendo, invertirte tú como Así es. Sí, es que es elemental lo que dice mi hermana Mireya, lo que dice mi hermana Lucy, o sea, es que al alcance de nosotros, cheque usted cuando le den la lección, cheque y observe a su alrededor y dice, y usted puede decir, ay, me va a servir esa repisa, ese lápiz me sirve, ay, ese frasco me sirve, y entonces yo ya tengo algo sensorial para poder mostrar y no simplemente llegar y hablar. O sea, si a mí ya me dieron el libro guía y lo tengo durante todo un mes o 2 o 3 meses, dependiendo cómo se mueva cada iglesia, entonces quiere decir que a mí ya me dieron la guía y que yo tengo que observar cuál es la clase de la semana pasada, perdón, de la semana que entra para planear lo multisensorial. Pero a veces nos ocurre algo curioso. A las 9:55 estamos viendo la lección y la clase es a las 10. Y entonces nada más lo que estamos haciendo es seguir la línea y a veces ni seguir la línea, ¿verdad? Porque llegamos a la clase sin saber realmente qué vamos a hacer. Por eso, en determinado momento, y esto es educacional, los niños se salen de control porque no saben qué hacer. Hermana Mireya. Muy respetuosamente, hermanos. Yo no sé si todos entiendan la palabra multisensorial, porque se está diciendo y diciendo y diciendo, pero pudiera ser que alguno no entendiera ese término. Entonces, yo creo que sería conveniente explicar a qué se refiere el término, ¿verdad? Muy bien, Respetuoso. hermana. Excelente. Hermanos, ¿alguno no entiende la palabra multisensorial? El que calla otorga, hermana Mireya. Tenemos pura gente que sí sabe. Qué bueno. Ah, sí. Trae- Sí le ¿Verdad? Y entendemos. entonces, ¿Ande? ¿Cómo hermana dice? Lucy. No, pastor, yo aplaudía. Qué bueno, Ah, qué bueno. ajá, qué bueno. Sí, miren, es que la cuestión, ya sabe usted que alrededor, generalmente nosotros nos dicen que todos tenemos 5 sentidos y que las mujeres tienen 6, ¿verdad? Pero del sexto no vamos a hablar porque nos vamos a meter en problemas. Pero la cuestión es que alrededor nuestro todo se mueve en base a lo sensorial, o sea, yo toco y está listo. Olfateo y me gusta porque huele a chocolate, huele a fresa, está rasposo, escucho el sonido de un algo, veo lo hermoso de una flor y entonces hay una multitud de elementos que despiertan mis sentidos. Y entonces esa multitud de elementos que despiertan mis sentidos para aprender nuevos olores, nuevos colores, nuevos sabores, se pueden usar en la iglesia para que podamos aplicar multisensorialmente una lección, que el niño pueda olfatear el olor a tierra, por decir, que pueda sentir, percibir, como decía mi hermana Mireya, palpar en el agua en una tina. O sea, es desarrollar una multitud de sensores para que los niños puedan comprendernos una clase y no únicamente los oídos. Porque al aplicar únicamente los oídos, pues nada más es unisensorial, el oído, el oído, el oído, y no, tenemos que abrir el rango para que puedan aprender un poquito más. Hermano Martín, ¿vas a hablar?
parece que no. Entonces, miren, hasta ahí. Ahora, el maestro de los niños o de cualquier rango puede tener un excelente bla, 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 puede tenerlo. Excelente, excelente lo puede tener. Lo mejor, el más elocuente. Pero el habla no va a complementar todo lo que el niño necesita. Pues ese bla va a tener más poder sobre la enseñanza si la unimos con fotografías, con vivencias, con sonidos, con olores, con silencios, con objetos. Y es donde decía ahorita mi hermana, mire, ya alcanzamos a entender lo que es lo multisensorial. Y entonces, a través de eso, caray, podemos aprender. Yo le comento a mi esposa que cuando yo estaba en la secundaria aquí en la ciudad de León, Guanajuato, yo estoy en el aula antes del receso y me llegaba desde la cocina de la persona que se quedaba a cuidar la escuela, que estaba cocinando roscas de pan para vender a la hora del receso. Y hasta el salón se iba el aroma de ese pan. Y yo ya estaba súper desesperado para salir y de inmediatamente consumir una rebanada de ese pan, porque mi sensor captó y el otro sensor quería saborear ya esa rosca. Y además era que nada más hacía 2 roscas, las que venden en las tiendas, pero que ella lo hacía ahí en su casa. Entonces imagínense que teníamos los que éramos sensoriales a eso, llegar súper rápido antes que dijera ya no hay. Pero al día de hoy, yo le digo a mi esposa, no se me olvida el aroma de esa rosca, porque me tocó toda mi vida. O sea, y empiezo a olfatear algo parecido y digo, es la rosca de la señora de la secundaria. Y entonces, la cuestión es que tenemos que llevar a los niños en una vivencia multisensorial para que ellos, cuando lleguen a viejonones como yo a los 62 años, puedan decir, me acuerdo que la maestra me enseñó esta lección así y no se me olvida. El maestro nos llevó al campo y no se me olvida lo que nos enseñó. Así como dijo el pastor Aquilino, a mí me enseñaron a predicar el evangelio en el campo. Me sacaron y dijeron, háblele a esa persona. Y entonces es lo que se trata, el poder sentir el que hay algo que puede impactar mi vida y no nada más me lo dijeron. Lo olfateé, lo sentí, lo saboreé, me metí en él, me ensucié, me revolqué, pero aprendí una historia bíblica para toda la vida. Comentarios, preguntas, dudas. Muchas cosas. Pastor Aquilino. A todo esto tenemos que aprender que las personas que van a enseñar deben tener sensibilidad, porque si tienen capacidad, si tienen conocimiento, pero no tienen esa sensibilidad para ayudar a los demás, pues no va a funcionar. Ahora hay personas que sí tienen el deseo y tienen la sensibilidad de ayudar, pero no están capacitados. Y como esta capacitación la deberíamos tomar. Entonces, si hay de todo, y pues buscar en las iglesias personas que de veras quieran ayudar a los demás para que puedan prepararse, porque si no, pues aunque
aunque recibamos capacitación, vamos a seguir con lo mismo. Sí, entonces es importante quiénes van a ayudar a los niños, a los adolescentes, a los adultos, porque de por sí la gente, las personas están renuentes al evangelio y más si hay aburrición, pues más renuentes son. Es muy difícil, pero no imposible de hacer. Entonces, lo que esté a nuestro alcance, buscar a las personas que quieran trabajar, que den su tiempo, sí, y que se les apoye en lo que ellos quieran. Por ejemplo, en la iglesia les avisé que tomaran el diplomado, todos, sí, porque todos en determinado momento tenemos niños, sean hijos, sean nietos, sí, nos van a ayudar, pero pues si ellos no se preparan, no se capacitan, pues sí va a ser más difícil. No, y claro que va a ser más difícil porque volvemos a lo mismo, hermanos, como dice el pastor aquí, ¿no? De todas las capacitaciones, ¿verdad? O sea, algo que se les instruye en la iglesia que su servidor ministra es, nunca me digan que fue de bendición si no lo van a practicar. O sea, es que fuimos a esta conferencia y fue de bendición. Y es que fuimos a este concierto y fue de bendición. Y es que escuchamos a este conferencista y fue de bendición. No me digas. Y, o sea, es algo que tenemos que ir ya cambiando. O sea, que fue de mucha bendición. Bueno, ¿en qué te bendijo? ¿Qué vas a hacer? O sea, tiene que haber un cambio transformacional en lo que aprendiste, que vamos a encontrar barreras, que vamos a encontrar todo lo que usted considere, pues claro que lo vamos a encontrar, nada se hace sencillo la primera vez, pero cuando menos voy a tener la experiencia de haber puesto un granito de arena en la transformación de la educación de los niños y de todos los niveles. Por eso es importante que podamos observar qué clase me dieron para impartir e inmediatamente trabajar lo multisensorial. Tenemos que trabajarlo. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Que pueden, ahora me voy a la práctica, por eso digo que no iba a manejar hoy escritura. Miren, no sé cuántos de ustedes sean los responsables sean los directores de enseñanza de escuela dominical, no sé cuántos de ustedes lo sean, no sé si están aquí los responsables pues de la iglesia en la educación, pero quiero platicar con ustedes a través de llevar este hecho que voy a ponerles ahorita, para que lo puedan usar en la iglesia y de esa manera concientizar a todos los maestros de la importancia de la educación infantil con relación al texto. Lo que les voy a mostrar ahorita es para que lo hagan. Ojalá me hayan escuchado. Lo que vamos a hacer ahorita es para que lo hagan, para que mi responsable de escuela dominical lo haga con los maestros y de esa manera concientizarlos en lo que tienen como responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer? Uno, miren, van a pedirle ustedes, por ejemplo, yo, su servidor en la iglesia local, tiene personas que se dedican a la albañilería. Y a lo mejor usted también en su iglesia o donde usted está ministrando, tienen personas que se dedican a la albañilería. Mas si no se dedicasen a eso, pues pueden llegar vestidos de albañiles. El equipo que usted elija, 2, 3 personas, aunque no sean maestros, que usted diga, ¿me podrías ayudar? ¿Me podrías ayudar, hermana, hermano, me podrías ayudar? Porque quiero darle a mis maestros un ejemplo
de la importancia que es la enseñanza de los niños. Y entonces van ustedes a juntar a su equipo, lo van a juntar vestidos de albañiles y van a reunir a sus maestros. No lo hagan en el culto. Esto es muy especial, esto es aparte de, no lo hagan en el culto. Entonces, cítenlos el martes, el jueves, como usted considere, a todos sus maestros, porque van a realizar un evento. Díganles que van a comer y van a ir, van a ver que van todos. Y entonces, de esa manera, los va a reunir, pero que lleguen vestidos de albañiles. Que lleven una pala, lleven cuchara, lleven ladrillito, lleven lo necesario. Es real, que lo lleven en la realidad. De tal forma que lleven cemento, lleven grava, lleven arena. Todo lo que se necesita para poder construir algo. Y díganles a sus maestros, es que nos van a ayudar en un proyecto de construcción. Y entonces, para eso, lamentablemente, me tengo que ayudar de este dibujito que usted ve ahí de preciosos momentos. Para eso, si en la iglesia hay un herrero, ¿verdad? Que generalmente también tenemos herreros en las iglesias, le va a decir a ese herrero que si le hace favor de hacerle un molde, o sea, un perímetro, un molde, un perímetro, nada más un molde, sin ojos, sin nada, un molde de un niño o de una niña, un molde, un perímetro, un derredor, con lámina de una altura de unos 5 centímetros, 6 centímetros. O sea, de esos moldes que a veces usan para sus galletas, para sus hot cakes y todo ese tipo de cosas, pero en la forma de un niño. Hermanos o hermanas vestidas de albañiles, todo lo necesario, cemento, arena, agua, pala, cuchara, cubeta, todo lo necesario que va a requerirse para un proyecto de construcción. Ahora. Ay, caray. Ay, no sé cómo quitar ese, no sé si usted, si usted ve la pantalla completa sin anuncios, yo aquí veo anuncios, ¿verdad? Vamos a construir niños para Dios. De eso se va a tratar. A ver, vamos a ver, maestros, el día de hoy los he reunido porque vamos a construir niños para Dios. Y entonces, usted con con ese molde, este moldecito, pero tiene ojitos y tiene todo eso, este moldecito que está aquí, van a buscar ustedes la forma de colocarlo en la iglesia, o si los cita usted afuera de la iglesia porque no quieren hacer ensuciar o algo por el estilo, busquen un espacio donde puedan hacer un batido, una mezcla, porque esto tiene que ser multisensorial, poner el molde a ras de tierra, a ras de cemento, ¿verdad? Y entonces vamos a construir niños para Dios, le dice a sus maestros. 1, ¿qué va a necesitar? El cemento fresco para moldear. Entonces, va usted a poner a sus 2 maestros, 3, los que tenga ahí, los que considere, háganme el favor de hacerme una revoltura, una mezcla, y empiecen a hacer revolturas. O sea, no importa que de pronto no quede bien o algo por el estilo, porque nada más vamos a hacer una práctica, no es para que la iglesia tenga cimientos, es para cimentar la importancia de los niños. Y entonces empiezan a hacer un cemento fresco para moldear, lo empiezan a hacer y lo empiezan a hacer. Ya en determinado momento que tengan la mezcla de ese cemento,
lo van a vaciar en el molde. Lo van a vaciar. Lo van a ir vaciando, lo van a ir vaciando, lo van a ir vaciando, de tal forma que ese molde va a recibir el cemento fresco. Ahora, cuando ustedes vayan vaciando el cemento fresco, se van a dar cuenta de algo, que tienen que esparcir el cemento fresco en el molde. Si lo amontonan, no se esparce solo. Tienen que repartirlo a través de todo el molde. Enseñanza. El niño es un cemento fresco que podemos moldear, que está fresco, que su corazón está apto, que está libre su entendimiento para recibir todo lo que nosotros querramos impartirles, que nos está captando todo lo necesario, está captando todo lo necesario, recibiendo todo con frescura, porque Él es de Dios. Y explicar esto es elemental. Decirles a los maestros que empiecen a esparcir el cemento, porque una vez que el cemento empiece, sabe que es cuajar, ¿verdad? Hacerse un poquito durito, ya se va a complicar moldear. Hermanos, tenemos nosotros que construir niños para Dios. Los tenemos en diversos tamaños, diversos moldes, diversas alturas, diversas anchuras. Tenemos niñas, niños, lacios, chinos, morenos, güeritos, chaparritos, sonrientes, enojones. Cada niño es un molde. Pero si no le decimos a los maestros que los niños son moldes frescos, son cementos frescos que podemos moldear, los van a seguir tratando como si ya hubiesen cuajado. Y usted sabe que cuando un cemento ya empezó a secar, ya se va a complicar moldearlo. Ya empezar a moverlo, ya se va a complicar. Cuando el niño está llegando a los 13, 14, 15, 16 y queremos moldearlo, el corazón, amados hermanos y hermanas, ya está más complicado porque su corazón se empezó a cuajar, a endurecer. Y lo tuvimos ahí desde los 5, 6, 7, 10, 12 años, pero simplemente no nos dimos el tiempo para fijarnos que era un molde para moldear, con cemento fresco. ¿Hasta aquí me van entendiendo? Sí, pastor. Perfecto. Entonces, a estas instancias, no sé cuántos niños tenga usted, si da clase a los niños, 5, 6, 7, 15, 12, 100, 200, no sé cuántos tenga. Pero usted como maestro de niños, me enfoco a los niños porque se trata de eso el diplomado, su deber es moldear con el texto bíblico, su aquí, arriba y abajo, ese niño antes que se
endurezca. Si usted llega antes que sus maestros, usted debió haber preparado otra pequeña mezcla y esa ya está un poquito seca. Y entonces, esa última mezcla le va a decir a sus maestros, colóquenla en la cabeza. Y ahora sí, moldéanla. Y luego le van a decir, es que ya se hizo dura. Ay, caray, ¿cómo? A ver, colóquenla en el corazón. No, hermana, no, hermano, ya no se pudo porque ya se hizo dura. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Y es donde entra la reflexión para ustedes con sus maestros. Ustedes los han tenido desde desde cuna y ahora ya tienen 10 años en la iglesia, ya tienen 12 años. ¿Y qué han hecho para moldear a Cristo en ellos? La cabeza ya está dura, el corazón ya está duro y ahora tenemos que hacer reflexionar multisensorialmente también a nuestros maestros para que empiecen a visualizar la enorme responsabilidad de moldear frescamente a los niños. Y que de esa manera, en un futuro no muy lejano, porque de pronto van a tener 17, 18, 15 años, esos niños que fueron moldeados con frescura y amor, puedan sentirse amados por nuestro Señor Jesucristo. Los niños, hermanos, son cemento fresco. El texto que vamos a utilizar, todos los textos que vamos a utilizar para la enseñanza infantil, debemos nosotros tener la sensibilidad, como decía el pastor Aquilino, ser sensibles con quién estamos trabajando. Y sobre todo, tener en consideración algo. Dentro de esos alumnos de la iglesia están mis hijos, están mis nietos, están mis primitos, están mis sobrinos. Y entonces, ¿qué me gustaría a mí que aprendieran mis hijos, mis nietos? Que los tratasen como cemento duro o que los tratasen con cemento fresco que se puede moldear. Preguntas, comentarios, dudas hasta este momento. Hola, soy Marisela. Pastor Aquilino. La enseñanza para estos niños, pues, debería ser esto. Y empezar, pues no es tarde, tenemos que asesorar, orientar a los maestros para que se esfuercen en moldear, ellos, empezando por ellos mismos, moldear su forma de enseñanza y ver en los niños los futuros líderes que van a continuar, porque pues el mundo, el niño está
como si fuera una tienda nómada, está como si fuera un campamento en medio de un grupo de 50, de 30, y es difícil porque en la iglesia le enseña a uno, le enseñan dos, pero en la escuela o en la calle le enseñan 20, 30, 40, y entonces se complica para el niño. ¿Qué hacer? Lo que está en la iglesia o lo que le dicen sus amigos o los maestros, pero pues pedir la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo para que en verdad se pueda hacer un poco o mucho por estos niños para que continúen la expansión del Evangelio desde niños, hablándoles con sus compañeros, a sus amigos, porque no tenemos otra salida. Así es. ¿Estás por ahí, Noemí, todavía, hija? Sí, pastor. Bien, mira, hija, te voy a pedir un favor. La validación de esta clase, hija, va a ser que te manden la fotografía donde están con sus maestros Ujú. haciendo esta actividad, hija, por Pastor, ¿podría favor. ser como barro o algo? Lo que sea, lo que Ok, sea. Nada más que sea fresco y se endurezca. ok, O sea, que eso sea la validación de la clase del día de hoy, muy bien. Ya lo anoté. ¿verdad? Y de esa manera se pueda ejecutar eh, esta enseñanza para que podamos tomar un poquito de concientización de lo que son los niños para con nosotros. Gracias, Noemí. Entonces, la cuestión es, hermanos, bueno, ya le dije a Noemí, pero ¿se podría aplicar esta actividad ahí en la iglesia o cree usted que no es aplicable, que tendríamos problemas? Martín. Sí, hermano, mire, yo pienso que sí es aplicable para mi iglesia. Yo viendo la necesidad, aquí no, la mayoría de nuestros hermanos pues no toman conciencia sobre la importancia de los niños. Y también para hacer esta actividad con la maestra, aquí somos dos maestros, pero la otra es la maestra. Entonces me parece muy importante porque de ahí ellos van a ver la forma de cómo poder moldear a estos niños y la importancia que deben de tener ellos en nuestra iglesia, porque a veces lanzamos una invitación, hacemos unas invitaciones y, por ejemplo, las ponemos para que cada quien como estrategia lleve un niño de Ajá. nuestros hermanos, pero se les toma, vaya, como llega una invitación, pues si puedo lo hago, si no puedo no lo hago. No se toma esa conciencia, esa importancia al niño. Entonces me parece muy buena actividad para nosotros como iglesia de aquí de Cárdenas. ¿No? Y puedes abrirla un poquito más, Martín, puedes abrirla, ¿verdad? Si son dos, puedes abrirla, invitar a otros 10, 2, 8, 9, 4. Vénganse, hermanos, vamos, ayúdenos a realizar, no les digas para qué, ayúdenos a realizar esta actividad, porque en determinado momento deben ver por fe que la iglesia va a crecer. Así es. Deben ver por fe que la iglesia va a crecer. Su servidor a la hora de la comida, estaba su servidor comiendo con el secretario de la iglesia. Nos reunimos un ratito a platicar fuera de lo que es el contexto de la iglesia y nos fuimos a comer juntos. Entonces el secretario de la iglesia me hace una pregunta y me dice, Pastor, ¿cómo ve usted a la iglesia en 2 años? Y mi respuesta fue, bien llena, hijo. Y él a lo mejor, y él mm, se iba por el lado material. Y le digo, ya sé que estás pensando, pero lo material es secundario, hijo. Lo que nosotros debemos visualizar es que la iglesia debe estar bien llena.
O sea, es algo que si no visualizamos eso, que si nada más estamos cómodamente con 13, con 15, con 40, pero no estamos visualizando que podemos tener 200, podemos tener 300, pues ahí nos vamos a quedar toda la vida, ¿verdad? Y entonces, si no movemos las piezas para que pueda alguien, de como vamos a finalizar al ratito, que puedan decir, vámonos a la iglesia, porque esto está pero bien emocionante, ¿verdad? Hace rato dijo el pastor Aquilino, utilizó un término bien aburrido, ¿verdad? Y entonces, la cuestión es que, Martín, hagas que tú digas, hermano, hermana, vamos a tener una actividad que necesito que me ayude porque necesito su ayuda. Y entonces, para que puedas involucrar experimentalmente a la gente y decir, tienes razón, hermano, hemos descuidado los niños y cuando querramos, ya van a estar duros. Pero ábrelo. Hermana Noemí. Pastor, hay algunas personas en la clase que no son los encargados de organizar las actividades con los maestros y hay algunos otros que ni tan siquiera están dando clase ahorita. ¿Pueden ellos hacerlo en particular y nos mandan la foto? A lo mejor invitar a algún otro hermano a ver si se quisiera unir con ellos, pero sí lo podrían hacer en particular, no como encargados de organizarlo en su iglesia. No, entonces nulificamos la actividad, hija. Sí, no se le hace porque a lo mejor sí hay algunos que puedan hacerla congregacionalmente, pero otros no. Exactamente, y entonces los vamos a meter en problemas porque en determinado momento tienen que pedir autorización y si no estamos maduros en la iglesia se puede malinterpretar algo que no pretendemos, ¿verdad? Lamentablemente nos falta a veces, ¿saben qué entorpece el crecimiento a veces de las enseñanzas? El que no hay madurez, ¿verdad? Porque ya se van los pensamientos por otros lados. No, entonces nulificamos gracias Noemí, nulificamos por enterarme de que no son los responsables, ¿verdad? Porque sí no quiero meterlos en una situación que tienen que pedir autorización y pedir permisos y a ver si se puede, y entonces ya los voy a meter en un verdadero conflicto. Pero los que puedan hacerlo, sí les recomiendo que lo hagan, aunque no nos manden la fotografía, que sí lo hagan para que de esa manera puedan concientizar a la gente que los niños prontamente se volverán duros si no los moldeamos ahorita. Gracias, Noemí. María Elena. ¿No quiere hablar María Elena Venegas? Buenas noches, pastor. Dios le bendiga, mire, hermana, diga. Dios lo bendiga, buenas noches. Mire, en la iglesia donde yo estoy, pues sí hay algo de niños, sí es necesario que participemos más todas las personas, puesto que los niños sí les gusta participar, pero yo creo que nos falta como más enseñanza y como más capacitación, porque para ellos pues es un poco, bueno, a mí se me hace como un poquito complicado la enseñanza para ellos, porque no es lo mismo como un adulto, como en estas clases lo hemos estado viendo, no es lo mismo, entonces sí es a mí en lo particular, a mí me gusta mucho trabajar con los niños, pero más sin embargo, pues me es difícil. Sí, está bien, hermana, como acaba de aclarar Noemí, no pretendemos meternos en conflictos, ¿verdad? Desde los que puedan hacer la actividad, háganla para que de esa manera tengan maestros más concientizados sobre lo que estamos realizando. Prosigo. Voy a proseguir con 3 preguntas. Y aquí sí necesitamos la participación, ¿verdad? De usted. La iglesia donde estamos está construyendo niños para Cristo. No me diga el nombre de la iglesia ni nada por el estilo, o sea, no. Simplemente, ¿usted cree que estamos construyendo niños para Cristo? ¿Qué opina?
abra si está su pastor aquí en la clase, no se preocupe. Usted hable. Yo creo, hermano, que ese es el propósito. A lo mejor por alguna razón no estamos bien enfocados, pero con estas lecciones que usted nos ha dado, yo creo que ya tenemos ahora sí, las herramientas necesarias para poder eh, construir niños para Cristo. Eh, estas clases que hemos tomado, en lo particular, a mí me han servido mucho. Y tengo proyectos que vamos a implementar con los maestros, con los niños. Parte de lo que nosotros hacíamos anteriormente eran obras de teatro para los niños y les transmitíamos la clase por medio de una obra de teatro. Pero poco a poco nos fuimos adaptando a lo más cómodo, que en muchas ocasiones es sacar cientos y cientos y cientos de hojas y comprar colores para que coloreen, y al maestro se le hace bien más fácil, más sencillo, al niño pues supuestamente ya coloreó y sale bien contento, pero creo que necesitamos ir más allá, creo que necesitamos dar la milla extra que nos pide el Señor. Tienes razón, hermano Luis, o sea, en ese aspecto, o sea, es que es parte tradicional, ¿no? Que el niño en la clase va a dibujar y va a dibujar y va a dibujar y va a dibujar, ¿verdad? Y entonces no damos el extra para que en determinado momento no solamente sea un excelente dibujante, o sea, el dibujo lo podemos utilizar porque es sensorial, pero no todos los domingos y no en todas las clases y, ¿verdad? Y siempre, ¿no? Tenemos que distribuir en qué momento sí puedo usar el dibujo, en qué momento no, en qué momento puedo hacer otra actividad, pero eso sí, como dices tú, hermano, ibas bien y diste un paso hacia atrás, ¿verdad? Y entonces simplemente retomar y construir los niños para Cristo, aunque sea más cansado, más agotador, más inversión, pero sabemos que las obras de teatro en los que tú involucraste a X niños, esos no lo van a olvidar, esos no lo van a olvidar. Ellos determinadamente el que por decir, el que le hizo de David, él nunca va a olvidar que un día fue David, jamás lo va a olvidar, ¿verdad? El que lo hizo XXX personaje, nunca va a olvidar ese personaje porque se metió en él. Pero en cambio, si le dices, ¿qué dibujaste hace 22 años, hace 22 días? ¿Qué dibujé? ¿Qué dibujé? ¿Qué dibujé? Pues, ¿qué dibujó? Se le olvidó. ¿Verdad? Y entonces, qué bueno que puedas retomar ahí en La Piedad, Michoacán, un poquitito de lo que ya ibas haciendo, y de esa manera el Señor te va a bendecir con Muchas un veces aprendizaje de lo vida. dejamos de hacer porque pues los maestros llegaban también así derrapando, se sentían cansados. Puede haber 50,000 pretextos, pero yo, por ejemplo, en esas obras de teatro yo me di la tarea de hacer una onda como la que traía David, a llevar piedras, eh, hice hasta una espada de madera, hice muchas cosas para esas obras de teatro y que tratar que los niños se enfocaran en eso. Y la mera verdad que les voy a decir algo, o sea, mediante a eso a los niños se les iba hasta el sueño, porque hay ocasiones, clases que, no, hombre, son especiales para arrullar a los niños. Y yo creo que necesitamos salir de eso. Sí, así es. Hermana Lucy. Gracias, pastor. Retomando un poco su pregunta de que si estamos forjando niños para Cristo, no, la verdad es que no. Y desde hace mucho tiempo para acá, porque hablo por mí, hablo por mi iglesia, hablo por mi contexto, ¿dónde están todos esos niños y adolescentes que son jóvenes y jóvenes adultos? La respuesta es no. Y yo puedo decir con todo orgullo y toda pena que vimos una generación en mi iglesia de niños en que se les empapó, como ustedes mencionaron, en obras,
en muchas cosas, en caravanas, que es lo que nosotros manejamos, y esos niños siguen con una relación con Dios, siguen en los caminos del Señor. Y otro, todo lo contrario, que como se llevaron las clases, como usted lo menciona, con cada noche con lo mismo, cada domingo con lo mismo, pues no tienen una relación, son rebeldes, ya a veces ni quieren ir a la iglesia. Esa es la respuesta. Entonces yo creo que aquí se está haciendo un movimiento, a como yo lo visualizo, está usted sacudiendo este árbol y debe de dar fruto, debe de movernos a dar una palabra que Isaac Toro decía, y es muy cierto. Tenemos un Dios de excelencia y tenemos que ser cristianos de excelencia para forjar cristianos, para forjar esa futura generación de excelencia. Gracias. Gracias, hermana. Y es que fíjense, hermanos, también lo que dice mi hermana Lucy y lo que decía hace un momento el pastor Aquilino. Dice, por ejemplo, nuestro rector del Seminario Nazareno Mexicano, el doctor Eli Camas, dice, miren, estamos en un gravísimo peligro. La próxima generación de pastores que van a morir, incluyéndome a su servidor, dice, no tienen suplencia. Va a haber un verdadero problema para atender las iglesias, porque cuando se muera esta generación, ¿quién va a entrar? O sea, ¿por qué? Porque se está visualizando que viene un fortísimo problema. Porque toda la base va con muy superficial. Toda la base va muy superficial. Y entonces, dentro de todo ese forjado que debemos de hacer, es tomar nuestra responsabilidad. Si construimos un niño para Cristo, oh, hermanos, o sea, él va a tener la base instrumental, experimental, de fe, para tomar el control de la iglesia cuando el Señor se lo pueda, le pueda hacer ese llamado, el día que el Señor quiera distinguir a ese niño que ahora va a ser joven y adulto por su fe, por su entereza, por su aprendizaje en la revelación de la palabra de Dios. Y entonces, quizá nosotros ya vamos a estar súper ancianos y vamos a ver a Luisito, que de pronto Luisito ya es un predicador local y era un pequeño. Y entonces, pues eso es formidable, es extraordinario, es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? Por ejemplo, su servidor, juntamente con la iglesia, tenemos una misión en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Y entonces, nuestra responsable, ¿estás aquí, Martita, o no pudiste meterte? Sí, pastor, aquí estoy. Ah, aquí está Martita. Entonces, Martita es la responsable de la misión en la ciudad de Irapuato. Y entonces, nosotros como iglesia madre dijimos, Martita necesita ayuda. Y entonces le mandamos de la iglesia a otro matrimonio joven. Y yo cuando los presento el domingo pasados ahí en la misión con Martita, les digo, a estos que están viendo ustedes aquí, yo los traigo desde niños. Y ellos, así como los ven de jóvenes, piensan como yo, se mueven como yo, porque vienen conmigo desde niños. Son mis brazos. Y entonces les van a ayudar porque todo mi respeto, porque han estado conmigo desde niños. Y entonces, ahora yo los veo y digo, este jovencito que lo tomé en la secundaria, ahora va a ser auxiliar en una misión. Y me siento contento por eso, porque se forjó desde niño para Cristo y ahora ya va a estar ayudando en una misión juntamente con su esposa, que también llegó desde la adolescencia a la iglesia y que ha estado conmigo en toda circunstancia, y ahora ya los puedo ver en otra instancia. O sea, tenemos que centrar perfectamente el que
Nuestros niños van a crecer, hermanos. Van a desarrollar potenciales, pero necesitamos empezar a construirlos desde niños. Pastor Aquilino. Visualizando lo que dice la Biblia, de todos los niños de Ana, por ejemplo, solamente Samuel. Y si continuamos esa línea de Samuel, ahí terminó con Samuel, sí, la profecía, porque sus hijos fueron destituidos. Si vemos la otra parte de Elí, del sacerdote Elí, lo mismo, sus hijos fueron destituidos. Entonces, lo que uno tiene que hacer, darles esa enseñanza con estos recursos y que Dios tenga misericordia de ellos para los que van a permanecer, porque Él dice que Él hace el querer como el hacer. Entonces, no nos debe desanimar esto, al contrario, motivarnos a hacer algo más por los niños, por los adolescentes, por toda la iglesia, porque aquí también entra la responsabilidad de los padres. Muchos padres no traen a sus niños. Aquí en la iglesia, por ejemplo, les digo, miren, si ustedes quitan la alabanza a los niños, vamos a utilizar el cemento duro. Cuando estos niños crezcan, les van a dar muchos problemas porque su corazón va a estar endurecido, su cerebro. Menos van a querer venir a la iglesia. Y hasta cierto punto, pues, es parte de esa naturaleza, porque como trabajan, no pueden traerlos. Entonces, los niños tienen que vivir en el trabajo también. Están trabajando con ellos. O sea, toda esta problemática es una realidad. Mas tenemos la autorización de Dios para la enseñanza y pedir la misericordia de Dios que Él haga crecer a estos niños, a estos adolescentes, a esta gente madura, las haga crecer, que maduren, para que tomen también su responsabilidad. Y entonces tendremos unos niños que se traten de apegar a lo que dice la Biblia, porque ese es otro punto. Decías hace un momento, estamos creciendo con una superficialidad muy sensible. Tratamos de que haya, pues, no sé, en los niños, empezando desde los niños, haya, pues, un tipo show. Y así se van. Pero, ¿y la Biblia? ¿Dónde quedó? Se van con el show, pero dejaron la Biblia. Con mucho respeto. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, es que la danza como David lo hizo y le agradó a Dios. Eso no dice la Biblia, que le agradó a Dios. Pero no estamos analizando los contextos, porque en este caso, por ejemplo, David debería darnos la información y está ahí en la Biblia la información de David. Entonces, hermanos, sí es muy importante que tengamos las dos perspectivas. Una, que Dios es poderoso para hacer el querer y el hacer en los niños. Y dos, que los padres tomemos una responsabilidad también. Que Dios les bendiga. Gracias. La segunda pregunta. ¿Quién va a moldear el corazón de los niños? ¿Los seguiremos dejando que se endurezcan? ¿Seguiremos en la iglesia simplemente siendo observadores
maestros de dibujos, maestros sin funcionalidad teológica, espiritual, como dice el pastor Aquilino, dejando la escritura o moldeando la escritura a mi forma de pensar sin analizar los contextos. ¿Quién va a moldear los corazones de los niños, hermanos? O sea, ¿quién se va a encargar de ellos? O sea, ¿cómo visualizamos, como me preguntaba en la tarde, cómo visualiza usted su iglesia en 2 años en cuestión de la enseñanza? ¿Igual o se puede mejorar? ¿O se puede ir hacia atrás? ¿Cómo? Está un comentario, estaba en una clase de maestría y uno de los profesores hace una pregunta, fuerte la pregunta, y dice, ¿creen ustedes que al frente de las iglesias, los departamentos, los distritos, todo lo que conlleva X denominación, están los mejores preparados? No, están los que quieren. O sea, pero la pregunta fue fuerte. ¿Están los mejores preparados? Y entonces, dentro de nuestra denominación, usted sabe que nuestro gobierno es representativo. O sea, esto que indica, voy a meter un poquito, pero no más un minuto, que hacemos elecciones por votos y hacemos elecciones por amistades. Y entonces, si realmente pudiésemos enfocarnos en que yo sé que este hermano me va a ayudar, yo sé que este va a hacer que se levante la iglesia. Si ponemos a este hermano, tiene una enorme capacidad, les voy a decir algo en broma, me cae pero re harto mal, me cae bien mal, pero tiene capacidad para poder dirigir y sabe lo que tiene que hacer. Pero como me cae bien mal, no voto por él. O sea, es algo que, pues lamentablemente no se puede romper las estructuras porque así es nuestra organización. Pero ¿se imagina usted que desde las cúpulas hasta descender estuvieran los más preparados? ¿Qué cosa sucedería en toda la estructura de la Iglesia Universal de Jesús? Hablo de todas las denominaciones, ¿eh? ¿Qué ocurriría? ¿Saldrían beneficiados los niños? O sea, ¿saldrían beneficiados todos? Y voy a utilizar de lo que dijo el pastor Aquilino. No va a demostrar que eso va a ser factible, que vaya a resultar todo bien, porque la Biblia siempre nos va a mostrar que el 100% no va a existir. Siempre, siempre, siempre. Y entonces, cuando me hicieron esa pregunta, yo mismo me respondí, todos los llamados son de parte de Dios y los tenemos que respetar. Todos. Me guste o no me guste, todos hemos sido llamados de parte de Dios. ¿Qué me corresponde hacer a mí como llamado? Hacer todo lo posible por agradar a mi Dios en el ministerio que me ha colocado porque Él me llamó. Si Él utilizó votos, Él los usó para que yo estuviera. Ahora yo tengo que hacer lo mejor, transformacional, vivencial, para no defraudar al Rey de Reyes que me colocó de maestro, de pastor, de liderazgo universal, de liderazgo nacional, de barrer, lo que sea, porque es un llamado de Dios. Entonces, a veces nos hacen preguntas así medias confusas y si nosotros nos vamos por la tangente,
vamos a dar opiniones no acertadas. Así es de que, ¿qué le quiero decir? Todos los primeros llamados, dice el libro de los Hechos, fueron catalogados como del vulgo, como diciendo, ay, ¿a poco sin ni hablar saben? Mas sin embargo, Dios los capacitó a todos, los 12, los 120, los 3,120, los 8,120, y dieron todo de sí, y el resultado es que algunos de ellos hicieron posible que yo esté el día aquí. Alguien hizo posible que yo esté aquí. Si usted ha sido llamado, es de Dios, y si se siente que no está preparado, prepárese. El llamado es de Dios. Déjeme, hago la otra filmina porque el tiempo se me va a ir. ¿Quién va a invertir tiempo en ese cemento fresco? O sea, ¿quién se va a detener para depositarlo en el molde? ¿Quién va a hacer el batido de la mezcla? ¿Quién lo va a esparcir sobre el molde para formar un niño de Jesús? ¿Quién va a regarlo para que no se quiebre el cemento? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Quién va a invertir tiempo en esto? ¿Quién va a invertir dinero? ¿Quién va a invertir su salud? ¿O seguiremos como que no vemos nada y todo se endurezca, se resquebraje, que al cabo a mí no me interesa? ¿Cómo nos tenemos que mover? Noemí. Pastor, me hace pensar en lo que ahora dicen con los médicos en la pandemia, ¿no? Bueno, los estudiantes de medicina que estuvieron durante la pandemia que dicen, en tantos años esos van a ser nuestros doctores. Entonces, si los niños que tenemos ahorita no los estamos capacitando y nos da miedo a futuro, no es responsabilidad de ellos que no estén preparados. Hay mucha parte de nuestra responsabilidad y si a nosotros alguien no invirtió tanto tiempo, pues es nuestra responsabilidad también ahora invertir el tiempo en capacitarnos para darse esta capacitación y servir de una mejor manera a los niños, creo yo. Pero, y si todo queda aquí, vas a cerrar sesión en unos minutos. Vas a cerrar la sesión en unos minutos. Y alguien va a decir, Noemí, esa frase tradicional que dije hace rato. Ah, fue de mucha bendición. ¿A poco? Pues no, lo Bueno, tenemos que poner en práctica. Porque si no, entonces, si no lo estamos poniendo en práctica, pues mejor nos hubiéramos ido a ver la novela o a platicar o a hacer otra cosa, ¿no? ¿De qué nos sirve quedar el conocimiento solo como algo conceptual y no como algo práctico? sí, porque para recibir información, como dices tú, la recibo de un periódico. Y listo. Pero mi problema es, y el problema de todas las iglesias, ¿qué vamos a hacer con los niños? El diplomado se trata de educación infantil, ¿verdad? Y dimos un viajecito, ¿verdad? Desde el cómo a veces manejamos textos en los cuales no hemos dedicado tiempo para analizarlos. Y ahora, como les decía, no me iba a meter a una historia bíblica como lo hice anteriormente. Lo que quería era que pudiéramos reflexionar que es el cemento fresco del día de hoy y que se va a endurecer si no empezamos a moldearlos. Y sí, requerimos, ¿verdad? Poner un algo, decía mi hermano Pastor José Luis, una milla de más, sentarnos con los maestros y ver qué podemos hacer por los niños, sentarme yo con los maestros de la iglesia local,
¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a moldear? ¿Qué vamos a invertir? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a caminar? ¿Quién va a llamarlos? O sea, a veces nosotros como iglesias decimos, fíjate quién faltó de los hermanos y llámales para decirles que los extrañamos. ¿Cuándo le hemos hablado a un niño? O sea, ¿cómo vamos a hacerle con los niños? Pastor Antonio Ayala. Gracias, hermanos. Buenas noches. Creo, hermano, que esta pregunta de quién invertirá tiempo en ese cemento fresco es un desafío para cada uno de nosotros, que Dios nos impulsó, hermano, a tomar este diplomado. Yo creo que nosotros debemos tomar ese reto, así como decía o dice la palabra del Señor en Isaías, capítulo 6, en la visión y su llamado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Verdad? Y el profeta responde, heme aquí, envíame a mí. Así debemos iniciar, amado hermano, nosotros con ese desafío e invitando a otros, por supuesto, ¿sí? No podemos decir, es que esto está muy bonito, muy agradable, pero creo que es ideal para que aquel hermano lo haga o para que el pastor lo haga. Si nosotros tomamos esa decisión impulsados por el deseo de servir al Señor en este diplomado, hermano, creo que ese reto es para nosotros, para iniciar y por supuesto motivar a otros a que se vayan uniendo para moldear a estas criaturas, amado hermano, que son la iglesia presente, no la iglesia del futuro, es la iglesia presente, una iglesia infantil, pero presente. Gracias, hermano. Hermano Toño, no apagues el micrófono. Sí. ¿Extrañas a tus niños de Rancho Nuevo? Claro, mi hermano, claro que los extraño. A los de Rancho Nuevo, a los de Irapuato, que ya están grandes. Todavía se me acercan algunos de ellos y me dicen, pastor, dame un dulce. ¿Te acuerdas cuando me enseñabas? Sí, ya son grandes, ya son profesionistas, algunos de ellos predicadores locales, como dice usted, hermano. Y sí los extraño, gracias a Dios, pero Dios me sigue proveyendo, hermanos, más niños para capacitar y enseñar en el Señor. Pero sí, el reto es para nosotros, hermano. Amén. Gracias, hermano. Entonces, Pastor Aquilino. Sí, es muy importante tomar este desafío. Y los que no son pastores están tomando, bueno, que hablen con los pastores, porque deberíamos haberlo tomado principalmente los pastores. Y todos los superintendentes de escuela dominical y todos los maestros. Eso es la pirámide que debimos haber tomado este curso. Porque si el pastor, los superintendentes de DNI y los maestros no estamos conscientes, cada quien vamos a jalar por nuestro lado. Sin embargo, bueno, pues ya el tiempo ya transcurrió, que a los que estamos tomando el diplomado, que se hable con los pastores, que les den permiso a hablar con los maestros o con el superintendente de escuela dominical, darles la enseñanza de este diplomado y que se haga algo, pero entre el pastor, superintendentes y maestros. Es la base. Si esto hacemos, bueno, pues habremos ganado un poco y quizá en tiempo futuro, pues estaremos mejor. Que Dios les bendiga. Sí, pastor, gracias. Entonces, hermanos, propiamente los dejamos con ese reto, ¿verdad? De haber visualizado un poquitito lo que es el niño en la iglesia. Y yo llegué a los 32 años de edad y entonces no tuve la oportunidad de poder llegar como niño. Llegué a los 32 años.
pero yo sí puedo ver a mis generaciones de mis 3 hijos, de mis 6 nietos, que desde niños y ahorita los nietos están en la iglesia, ¿verdad? Y puedo poderlos disfrutar ahí adentro. Pero la cuestión es que tenemos mucho que hacer, demasiado que hacer para construir niños para Jesús. Y entonces, como conclusión, pues, ¿qué podemos decir? Decía el hermano pastor Antonio Ayala, pues tenemos un gran reto enfrente y tenemos que trabajar todos, absolutamente todos, porque realmente, pues necesitamos visualizar que la iglesia es el ya. Aquí la tenemos, aquí está ya y está en los niños. Olvidémonos de que la iglesia del futuro, que son ellos, eso no es cierto, es ahorita. Si no los modelo ahorita, no van a ser utilizables en el futuro. Entonces, hermanos, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda sobre lo que nosotros vimos en todo este curso, porque propiamente, simplemente si no hay algo, pues nada más para despedirme de ustedes, porque yo termino el día de hoy mi participación. ¿Hay algo que se pueda decir, que quieran compartir, que puedan preguntar? Hermana Patti. Gracias, Dios les bendiga a todos, bonita noche. Pues yo creo que también, así como decían nuestros hermanos de los maestros, los pastores, yo creo que este diplomado también es para que lo tomáramos padres de familia. Yo creo que todos tenemos, bueno, la mayoría, no sé, no conozco a todos mis hermanos, pero tenemos nietos, tenemos hijos o en la iglesia, y yo creo que también es importante que desde la familia construyamos niños para Cristo y moldearlos y invertir tiempo, porque a veces como papás o como abuelos, creo que le dejamos todo a los maestros de la iglesia o a la iglesia para que ellos los construyan o ellos los moldeen, pero la base fundamental está en la familia, en nosotros como padres o como abuelos, pienso yo. Gracias. Sí, gracias, hermana. Hermano Joel. Gracias, buenas noches. Es cierto, el problema es un complejo, es bueno lo que menciona, hermano, que podemos comenzar a motivar desde hoy para un cambio de actitud, una cultura distinta hacia la atención de los niños en las iglesias, pero coincido con el pastor Aquilino y con la hermana que acaba de participar. Esto es algo que tenemos que estructurar de todos los niveles, porque a final de cuentas nada más estamos reaccionando ante los cambios de una sociedad que es muy cambiante, pero a medida que si la educación secular tiene reuniones para estarse actualizando, ¿sí? Pienso que nosotros deberíamos de hacer algo semejante, pero centrándonos en problemáticas. Miren, todos los pastores que tienen experiencias en problemas con jóvenes, en problemas con niños que ya se han tenido que afrontar en la iglesia, podrían aportar su experiencia en cómo lo han tratado, incluso cómo se ha salido de las manos, para que se propongan cosas para las nuevas generaciones también, porque a final de cuentas, por ejemplo, lo que vemos ahorita, aquí hay generaciones entre los que estamos tomando este curso, unos que ya van más adelante, otros que apenas van empezando, pero los que van más adelante ya se dieron muchos golpes y muchas caídas y muchas levantadas, pero todo el conocimiento que tienen ellos, los que vienen atrás, no lo estamos asimilando y nos venimos enfrentando también con nuevas problemáticas, nuevas situaciones sociales. Entonces, sería interesante abrir un foro en el cual comenzara a tomarse este tipo de temas específicos, porque no estábamos hablando nada más de la niñez, hace un momento decía una de las hermanas, el problema de la juventud, los niños que pasan a la juventud, y no son de las únicas asociaciones, en este caso la asociación religiosa. Yo estuve de joven en una asociación de los Scouts de México y se presentaba exactamente el mismo problema. Los niños, los grupos de niños estaban llenos, 20, 30 niños en los grupos. Pasaban a los adolescentes y bajaban 15, 18, y luego pasaban a los adolescentes mayores
y bajaba todavía la cantidad de números. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo los está influenciando mucho, independientemente de las actividades que nosotros le pongamos, porque al final de cuentas lo que acaba de mencionar ustedes, el método de aprender haciendo, ese método lo implementan en los scouts y motivan efectivamente el conocimiento, un aprendizaje significativo, pero al final de cuentas el mundo está devorando las generaciones. Muchas gracias. Sí, hermano Joel, en eso es algo que a todo mundo, como dice mi hermano Joel, le acontece. O sea, y como decía también el pastor Aquilino con los hijos de Samuel, de Elí, o sea, no todos lograron llegar a la orilla. O sea, ¿por qué? Porque el mundo se los absorbió. Y entonces, eso, pero si luchamos para que de 15 lleguen 7, pero si luchamos para que de 20 lleguen 8, a que nos crucemos los brazos y de 7 no llegue ninguno. O sea, tenemos que hacer algo. Martita Mendoza, hija. Sí, pastor, Dios les bendiga. Hace un momento preguntaba si nos estamos preocupando por los niños, así como lo hacemos por los adultos. Y en la misión, bueno, a partir de este diplomado, las clases que hemos tenido, nos hemos reenfocado y estamos yendo a buscar a los niños a sus casas. Antes de que inicie la escuela dominical, vamos por ellos y los traemos, porque son niños que sus papás no asisten, ¿verdad? Pero tenemos esa oportunidad de que les dan permiso de ir y gracias a Dios tenemos una maestra también que pues pues le encanta trabajar con ellos y les prepara actividades, creo que les está enseñando muy bien porque estos pequeñitos pues tienen que regresar a casa y compartir lo que ellos están aprendiendo porque sus papás no van a la iglesia. Entonces, pues creo que eso es algo que deberíamos hacer, pastor. Bueno, en nuestro caso lo estamos haciendo, ir en busca de ellos. Sí, es que es bien importante lo que acabas de decir, hija, porque pues no nada más son los adultos los que nos deben de interesar. Hermana Mireya. Yo quiero dar muchas gracias a Dios por los maestros de mi iglesia, por la hermana Suri, por la hermana Lili, porque siempre ponen su mejor esfuerzo. Quiero dar gracias a Dios porque, como había comentado la hermana Suri en clases pasadas, es que antes de la pandemia nos preguntaban de los capítulos leídos y gracias a Dios inmediatamente la hermana lo hizo su lista. Y yo le doy gracias a Dios porque hemos tenido mejor asistencia en la escuela dominical con los niños. Yo le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por mi esposo, porque él tiene el ministerio del juego. Sí, de verdad, si yo me quedo platicando con las hermanas o tengo algún asunto que tratar, mi esposo anda jugando al lobo, estás ahí, la traes. Yo no sé de dónde saca fuerzas mi marido y todo el chiquillero que esté en ese momento de la iglesia andan ahí corriendo detrás de él. Entonces, no están al frente, hermanos, muchas veces los mejores o los más capacitados porque no tienen esa pasión ni ese amor. Pero el que ya tiene la pasión y tiene el amor, va a ser más fácil que haga todo lo demás. Porque el amor es muy esforzado. Entonces, yo le doy gracias a Dios por los maestros de la iglesia, por la vida de mi esposo y también por todo lo que hemos aprendido con usted, hermano, en estos 2 módulos. Que Dios le bendiga y está en nuestras oraciones usted y su familia. Gracias, hermana Mireya. Pastor Aquilino, para ir concluyendo. Pues yo quiero agradecer nada más el tiempo que nos has dado, has destinado para darnos esta enseñanza. Que Dios les siga bendiciendo y pues decirte que estamos orando por toda tu familia, estamos orando por la Iglesia Nazareno y pues gracias y gracias a todos los que estamos tomando este diplomado, que no
no terminemos hoy porque nos faltan todavía más, y que los que no podamos estar un día o dos, que veamos la grabación de todas maneras, y ahí enviemos las respuestas a lo que se nos pregunta. Gracias, que Dios les bendiga a todos. Gracias, Dios te bendiga. Entonces, les leo la conclusión de este módulo. Nuestra misión, pues, con el texto bíblico es el ver el aquí, el arriba y el abajo que vimos la semana pasada. Es hacer lecciones atractivas y emocionantes para los niños de manera multisensorial, creando un ambiente donde los niños quieran estar con Jesús. Y de esa manera, que presionen a sus padres con un llévame a la iglesia. Fue un placer el haber estado con ustedes, ¿verdad? Espero que un granito cooperativo de su servidor haya sido plasmado en ustedes, y que pues, si Dios nos permite, algún día, ya sea físico, ya sea a través de algún otro módulo, nos volver a encontrar. Pero para mí ha sido un placer coparticipar con ustedes y haber aprendido de sus experiencias, de sus opiniones, que también a través de lo que su servidor ha mostrándoles, también yo tengo que cambiar muchas cosas, ¿verdad? Entonces, si no hay algo más, les agradezco que hayan estado con su servidor, y ya los otros módulos que vienen, de cómo hacer una lección bíblica y la música para los niños, ¿verdad? Pues que en el nombre de Cristo también sean de un beneficio espiritual para cada uno de ustedes. Así es de que no sé si Gaby tenga que decir algo, Noemí tenga que decir algo antes de poderme despedir. Ya se fueron. No, yo estoy esperando si Gaby hablaba. Tenía pensado, hermanos, si la hermana Mireya nos podría hacer favor de orar por el hermano Martín y por toda su familia y por su congregación. Hermana Mireya, ¿sí nos podría hacer el favor? Sí, claro que sí. Muchas gracias. Y les voy a dar un tip antes de que se termine la clase. Si has trabajado en MEVI, usa esas mismas actividades de MEVI en la clase de escuela dominical, porque son muy ilustrativas. Y vamos Sí, a así orar. es. Vamos a orar. Padre hermoso, en esta hora te damos muchas gracias porque tú nos has dado el privilegio, mi Dios, la oportunidad de estar participando con nuestro hermano Martín y con todos nuestros hermanos de estos dos módulos. Te damos muchas gracias, Padre, por la vida de tu siervo, Señor, porque tú milagrosamente, Señor, le rescataste de la muerte. Gracias por la provisión que has hecho de bendición y sanidad para él, para su nuera, para su hijo, y confiamos que también lo harás, Señor, con sus yernos. Padre hermoso, tú conoces toda necesidad que tu hijo pueda tener, y en esta hora lo bendecimos a él, a su esposa, a cada una de sus hijas, a su hijo, Señor, a su nuera, a sus yernos, a sus nietos, Padre, que sobre ellos, Señor, sea tu bendición, tu gracia, tu misericordia. Tú los conoces, Padre Santo, en lo íntimo de su ser. Queremos suplicarte que concedas esas peticiones que son importantes para ellos y que sigas manifestando, Señor, tu gloria en cada día, en cada momento y en cada necesidad. Bendecimos pues la vida de nuestro hermano, su familia, su ministerio, y Padre Santo, gracias por habernos dado esta oportunidad. Es un regocijo y es una enseñanza de por sí, Señor, que podamos estar unidos en un mismo sentir, y te agradecemos. Gracias por nuestra hermana Gaby, y gracias, Señor, por el corazón de tu hija Mimi, que en ella nació, Señor, esta inquietud y este deseo, Señor, de que se implementara este diplomado. Te damos gracias, Señor, por su vida de ella. Bendícele también nuestra hermana Gaby y su familia. Y Padre, todos estamos en tus manos y te damos gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén.
Muchas gracias, hermano Martín. Muchas gracias, hermana Mireya. La clase con el hermano Martín concluye con esta sesión. La próxima semana van a tener vacaciones, pero si pueden hacer la actividad de la masa del cemento, pues la hacen y nos mandan la tarea para aprovechar esa tarde. Y el viernes 7 es día santo, entonces muchos vamos a estar en la iglesia. Tampoco va a haber clase. Nuestra clase sobre la lección bíblica va a comenzar el día 14. Si tienen alguna clase pendiente o que no les quedó claro, pueden volver a verla en estas 2 semanas que tenemos, o si no, simplemente descansar y ponerse a pensar cómo todas estas ideas que hemos adquirido a lo largo de 2 meses podemos aplicarlas y, como decía la hermana Marta, ¿verdad? Ya poner manos a la obra, no esperar a que terminemos todo el curso, sino desde ahorita ya empezar a cambiar nuestras rutinas y nuestros hábitos que teníamos para que sea de bendición para nuestros niños y nuestras iglesias. No sé si Gaby tiene algún anuncio más. No, solo darle las gracias también a nuestro maestro por haber estado estos 2 meses con nosotros y a cada uno de ustedes. Y si nos puede tomar la foto Mimi de terminar los primeros 2 módulos con nuestro maestro Martín, por favor. Y gracias. Déjenme. Gaby, te voy a quedar mal, no sé cómo tomar capturas de pantalla. Sí, podría investigar, pero por el momento no voy a saber, Gaby. La siguiente clase del día 14, ¿a qué hora sería y qué día sería? Esa clase va a ser el miércoles. Miércoles. Y creo que la última también, los miércoles, y también creo que están planeadas también de 7 a 9, ¿verdad, Gaby? Yo los miércoles, no puedo. Tengo una pregunta, ¿es la clase de la hermana Juanita? Así es. No, tengo entendido que es los viernes. Ok. Sí, es los viernes. Perfecto. Entonces, mira, hermana Martín. Excelente. Gracias, hermana Alma. Entonces, ¿empieza el 14? Sí. Y les enviaremos nuevo link, primero Dios. Pues si es el viernes, queda el mismo, ¿no, Gaby? ¿Te parece? Ok, está bien. Sí, para que no haya cambiamos confusión. para confirmar bien con la hermana, pero sí, estamos muy seguros de que la hermana Alma tiene la razón. Entonces, si cambiaron... Cualquier cosa nos informan, ¿verdad? ¿Y Cambio de día, horarios y el nuevo link. No, es el viernes. Si cualquier cosa informamos, parece que sí va a ser el viernes y a la hermana Mireya no la alcancé a escuchar. Que si el módulo que viene va a ser también de 4 clases. No, quedan 3, 14, 21 y 28. ¿Y el 28 es aterriza? Oh, sí. Y es que por eso, perdón, por eso quería hablar eso con la hermana Juanita para lo del miércoles, porque las clases que el viernes, debido a lo que está de Semana Santa, ¿verdad? Entonces, vamos a checar. Yo sugiero, Gaby, que cheques con ella porque como yo le voy a estar apoyando, yo sé que son los viernes, pero tenía entendido que eran 4 clases. Habla con ella, por favor, ¿sí? Yo pido que sean los viernes. Claro que sí. Pues igual, si no lo cancelamos el 28, lo podemos pasar. No creo que haya tanto problema tampoco, ¿no? Yo pido que sean los viernes, por favor. Sí, hermanos, entonces todo eso les vamos a estar haciendo llegar la información por WhatsApp y sigo sin saber cómo tomar fotos, así que... Entonces damos por terminada la clase del día de hoy, ya son las 9:05. Muchísimas gracias, hermano Martín, muchísimas gracias a toda su familia. Bendiciones a su nuera y a su hijo, y muchas gracias a la hermana Marcela también, porque sabemos que si usted está aquí es porque alguien está allá atrás en su casa, ¿verdad? Muchas gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, gracias.
Gracias, hermano Martín. Gracias. Nos Gracias, despedimos. hermano. Ya, gracias. 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 Que estén bien. Bye. Dios les bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. No puedo, a ver, detener.